Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión académica. Esta sesión académica en particular pues marca el inicio de una serie de eventos festivos dentro de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, ya que pues estamos en este mes cumpliendo 154 años de existencia a favor de la cultura, a favor de la ciencia. Y también pues es el mes patrio, el mes de la independencia, y ambos aspectos, tanto este 154 aniversario como las fiestas de independencia, nos ligan a nuestro fundador, a don Valentín Gómez Farías, que a él le tocó precisamente ser uno de los actores que pudo ser testigo de este proceso de la lucha por la independencia, primero como médico, luego como un actor importante dentro de la lucha y finalmente como quien dio la posibilidad en este país de ser un país de virreyes a un país de ciudadanos. Y eso es ahora de lo que se trata en este mes, de honrar esta memoria, de estar felices, y qué mejor iniciar con una sesión a cargo de un distinguido consocio, que es el licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, que precisamente nos va a dar un tema que tiene que ver mucho con este contexto festivo. El licenciado Ignacio Bonilla se puede decir una serie de aspectos vinculados con su currículum. Yo solamente voy a limitar a mencionar algunos de ellos en términos de su presentación, y en ausencia de nuestro secretario, el doctor Sósimo, me voy a permitir recordar algunos de los aspectos del currículo del licenciado Ignacio Bonilla Arroyo. Bueno, es licenciado en Administración de Empresas, ha sido profesor del ITESO y la Universidad del Valle de Atemajac, donde se desempeñó como jefe de la carrera de Administración de Empresas. Fue presidente municipal de Mezquitic, aquí al norte del estado, director de Administración del Honorable Congreso del Estado de Jalisco y oficial mayor de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Ha publicado reflexiones sobre la gestión cultural en Jalisco, en la Secretaría de Cultura de Jalisco, 450 años de ser tapatío, la Revolución Mexicana, Seminario de la Cultura Mexicana, el bochol del arte popular al arte contemporáneo, Museo de Artes Populares, son algunos de los grandes temas que él ha abordado. Él obtuvo, como parte de su actividad dentro de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, él ha tenido pues prácticamente todos los reconocimientos que se nos confiere. Él ya ha recibido pues prácticamente este reconocimiento precisamente de la medalla Valentín Gómez Farías de nuestra benemérita institución. También ha recibido el Águila de Plata de las Fiestas de Octubre por su trabajo de promoción a las artes tradicionales de Jalisco. Y en 2007 recibió la encomienda de la Orden del Mérito Civil del Rey de España por su contribución a estrechar los lazos entre las administraciones públicas y los exalumnos del Instituto Nacional de Administración Pública de España, radicados en 18 países. Bueno, actualmente es director de Culturas Populares en la Secretaría de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Pues bien, nuestro consocio, el licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, nos va a hacer el honor de abrir este mes de conmemoraciones, este mes festivo, con un tema que se intitula El mariachi y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Jalisco, que es parte de las actividades que realizamos día a día en esta benemérita institución. Licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, muchas gracias por estar aquí y le cedo la palabra. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para cumplir con esta obligación que tenemos todos los socios de nuestra institución de dar alguna plática una vez al año. A veces no se ajusta de tiempo porque son tantos socios que no se alcanza en todo el año. El patrimonio se construye con inteligencia, con voluntad,
con trabajo. Es con el pasar del tiempo, es importante que pase el tiempo para que algo se haga patrimonio. El patrimonio personal, familiar, lo usan para el bienestar de una familia, y este patrimonio se hereda. El padre, el abuelo, hereda un automóvil, una casa, el ropero de la abuelita. Eso es el patrimonio de la familia. El patrimonio individual, cuando se hereda, hay que cuidarlo. Por supuesto, hay que, si es posible, hacerlo crecer, pero sobre todo cuidarlo, conservarlo. Claro que hay herederos que en un año se acaban el patrimonio. Y siempre que hablamos de patrimonio, pues pensamos en lo material, en las cosas, en los muebles, en los edificios, en las casas, en el caballo que hereda el ranchero a su hijo. Eso es el patrimonio y se considera patrimonio mueble o patrimonio material. Después de la Revolución Mexicana, nuestro país quedó ensangrentado, con más de 1 millón de muertos, dividido, un gobierno que tendría que reconstruir al país para transitar por los caminos del progreso. Los años 30 para eso fueron, para reconstruir a nuestro país. Por eso el gobierno de Lázaro Cárdenas fue nacionalista y evocó el México del pasado, el México rural, el México de los indígenas, ir a nuestras raíces. Contrata al mariachi de Cirilo Marmolejo, por ejemplo, para su campaña política, y comienza la época de oro del cine mexicano. La primera película sonora, Santa, ahí aparece el mariachi de Cirilo Marmolejo. Es curioso que en la primera película sonora ya aparezca un mariachi. En 1936 se presenta la película Allá en el Rancho Grande, muy importante porque fue la primera de una serie de películas de corte ranchero que evocarían la vida rural y que serían la esencia de la época de oro del cine mexicano. Allá en el Rancho Grande fue un taquillazo, interpretada por 2 jaliscienses, Esther Fernández y Tito Guízar. Y bueno, de ahí para adelante vino Ay Jalisco no te rajes, 1941, en donde Jorge Negrete representa al charro, cantor de los Altos de Jalisco, aunque fuera de Guanajuato. Pero esta película fue muy importante para la posición de Jalisco en materia de patrimonio cultural nacional y mundial, porque la canción de Manuel Esperón y la película fueron un taquillazo, al grado de que me ha platicado la viuda de Esperón que le llegaron a preguntar a Esperón en el extranjero, ¿y dónde queda ese país? Refiriéndose a Jalisco. Y además que es una película que inicia la industria del machismo, podríamos decir, porque el machismo era un ingrediente de esa mexicanidad que trató de hacerse, conformarse una identidad nacional entre mariachi, tequila, pistola. Había esa identidad nacional, porque en ese tiempo se requería de una identidad nacional para distinguir a nuestro país de los demás de Hispanoamérica. Entonces, en el gobierno de Lázaro Cárdenas se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 39, y esta institución muy importante del gobierno mexicano sería la encargada de estudiar el patrimonio, de cuidarlo, protegerlo, las zonas arqueológicos, edificios, monumentos, y el Instituto Nacional de Bellas Artes se encargaría también de cuidar el patrimonio, pero solo de lo construido en el siglo XX. El INA protege lo que se construyó antes del siglo XX. Entonces, en esta primera mitad del siglo XX se pensó en el patrimonio como en lo material, es decir, el patrimonio edificado. Pero llega la mitad del siglo y entonces los antropólogos empiezan a decir es que hay otras culturas, hay otros patrimonios culturales que no son precisamente materiales. Y entonces se funda el Instituto Nacional Indigenista
que lo crea el gobierno mexicano para coordinar los esfuerzos en favor de los pueblos indígenas, y luego se funda la Dirección General de Culturas Populares, y mientras esto ocurre en nuestro país, en la UNESCO comienzan a hablar de patrimonio cultural intangible, así le llamaron, es decir, ese otro patrimonio que no se ve, que no se tiene conciencia de que es importante, pero que es tan importante como el material, y nos referimos a las danzas, los cantos, las lenguas, tan importantes las lenguas que solamente en México hay 68 y aparte más de 200 variantes lingüísticas. Entonces es un patrimonio fundamental, el inmaterial. Primero se le llamó intangible. Luego, después, en el 89, vino una convención de la UNESCO en París, en donde se trata ya en forma las culturas populares, las culturas tradicionales, y se invita a los países del mundo, se exhorta para que hagan las instituciones que tengan que hacer, que legislen para que las culturas tradicionales se salvaguarden, para que sean reconocidas como algo que es importante conservar, para que sigan existiendo regiones culturales en el mundo, regiones diferentes unas de otras, porque con la globalización que ahora en la que estamos inmersos, pues todos estamos cantando lo mismo, bailando lo mismo, comiendo lo mismo, y entonces esta diversidad cultural que existe gracias a esos patrimonios culturales inmateriales, pues es lo que la UNESCO recomienda a los países que son parte del convenio con la UNESCO, que se conserven. Mientras todo esto ocurre en la UNESCO, aquí en México se forma una Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, en la que yo tuve oportunidad de participar. Y por su parte se empieza a trabajar la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, comienzan a trabajar en proponer manifestaciones culturales a la UNESCO para que sean patrimonio de la humanidad. Entonces, en 2003 se firma esta convención de la UNESCO, a partir de la cual se empieza a trabajar ya en el mundo, ya con una metodología, con conceptos ya bien definidos, el concepto de patrimonio cultural inmaterial, que ya no le llamaron intangible. Entonces, en México se empiezan a proponer manifestaciones culturales a la UNESCO para que las incorpore a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta lista representativa es como una muestra de las culturas del mundo, como una muestra de las diversas regiones culturales del mundo, de los diversos países. O sea, es como escoger lo más representativo para que se diga, esta es la cultura del mundo, estas son las culturas del mundo. Y en el caso de México, se comienzan a hacer algunas declaratorias. Primero, la fiesta de los muertos en Oaxaca, en Michoacán, y bueno, ya es en todo el país. Luego de la fiesta de los muertos viene los voladores de Papantla, fueron en un principio, pero ya son voladores nada más, porque ahora hay en muchas partes, y el reconocimiento es como los voladores nada más. Y luego tendríamos la cocina tradicional a partir de Michoacán, que también se convierte en patrimonio de la humanidad. Luego tendríamos las pirecuas, también de Michoacán, y luego los parachicos de Chiapas, la Peña de Bernal en Querétaro, y luego viene el mariachi y después la charrería. Entonces son 8 patrimonios inmateriales, y hay un premio también que recibió la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Artes Indígenas, así se llama, de los Totonacas en Veracruz. Este premio que recibió de la UNESCO es como las mejores prácticas, o sea, un año recibió ese premio como las mejores prácticas. Es una gran escuela en donde enseñan el patrimonio cultural inmaterial de los Totonacas, y que han egresado ya 600 indígenas, y es un modelo educativo muy interesante. Y ellos, bueno, se celebran mucho este premio, porque pues eso de ser designado como la mejor práctica de salvaguardia, pues es muy importante.
Entonces, mientras esto ocurre a nivel nacional, en México, con estas declaratorias, en Jalisco se empieza a hacer un inventario del patrimonio cultural inmaterial, porque la Comisión Nacional de Patrimonio, a través de Culturas Populares, de Conaculta en aquel tiempo, dan indicaciones a todas las direcciones de Culturas Populares para que levanten un inventario en todo el estado de los patrimonios culturales inmateriales. Entonces, nosotros en Jalisco, desde la Secretaría de Cultura, nos fuimos a los municipios a preguntarle a la gente qué consideraban que era su patrimonio cultural. Pues claro, llegábamos a pueblos y la gente decía, no, es que aquí no hay nada. Aquí no tenemos nada. Cuando allí vivía el señor que hacía los huaraches, que le daban identidad a ese pueblo o a toda la región, o cuando ahí vivía la señora que venía, podía ser el mejor menudo de la región, por ejemplo. Entonces, todo eso es patrimonio cultural. Y entonces se hizo un inventario de 3,000 manifestaciones culturales en números redondos, y entonces se les pidió a los presidentes municipales y a los directores de cultura que enviaran aquellas propuestas para hacer patrimonio cultural inmaterial en su municipio, pero pues empezaron a enviar los nuevos presidentes municipales, los de cada 3 años se renovaban y mandaban otros y decían, no, esto no lo es, ahí les va esto otro, y bueno, llegó pues de chile, mole y picadillo, ¿verdad? Llegó hasta la elección de la señorita Jalisco y la reina de las fiestas patrias y bueno, todo lo ponían como patrimonio cultural. Claro que eso pues no lo es, ¿verdad? Entonces nos lanzamos a la tarea de revisar esas enormes listas de patrimonios culturales, y en Jalisco se renovó la ley de patrimonio cultural de Jalisco y sus municipios, y se incorporó por primera vez el concepto patrimonio cultural inmaterial. Y junto con la modificación de esa ley se creó una comisión estatal para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que está formada por 19 personas invitadas por la Secretaría de Cultura, para pensar el patrimonio cultural inmaterial de los jaliscienses y para revisar esa enorme lista de 3,000 manifestaciones y poder clasificarla. Se formaron comités de expresiones orales y literatura, de danza, de música, todos los temas del patrimonio. Y entonces se está en ese trabajo de inventariar y de inscribir en el registro estatal. Hay un inventario estatal que puede ser consultado, se ha publicado en el periódico oficial del Estado, ese patrimonio cultural inmaterial de los jaliscienses. Por otra parte, en el caso del mariachi, en el año 2009 se comenzó a trabajar un expediente para proponer al mariachi como patrimonio cultural de la humanidad, con la asesoría del INAH, de su Dirección de Patrimonio Mundial, pero también de los músicos, de los académicos, de los promotores del mariachi, porque para elaborar un expediente ante la UNESCO se tiene que tomar en cuenta a los portadores de la tradición, así le llaman. Es decir, el pueblo es el que tiene que decidir si quiere proponerlo a la UNESCO, si le interesa que sea nombrado Patrimonio de la Humanidad. Y se tiene que orientar a los participantes que eso no va a significar que lleguen los millones de euros de la UNESCO para su protección. En todos los patrimonios culturales que hay en nuestro país, ninguno tiene un peso de presupuesto, ni del gobierno federal, ni de los estatales, ni de los municipales. Es decir, eso no significa más que ponerlo en una lista y reconocer que eso es importante y que hay que protegerlo. Entonces se comienza a formar este expediente del mariachi por parte de la Secretaría de Cultura en el 2009 y en el 2010, duraron los trabajos 2 años y medio, y ya se lleva a la UNESCO y se logra que el 27 de noviembre del 2011 la UNESCO incorpore a el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, así se llama la nominación, lo incorpore a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue una delegación encabezada por el secretario de Cultura a la isla de Bali,
Y allí se llevaron, iba un académico, Jesús Jáuregui, funcionarios del INA, del gobierno de Jalisco, y iba un mariachi también que se llama México Vive. Pero ese mariachi que iba no podía tocar en Bali y menos frente a la UNESCO, porque se podía considerar pues como un soborno, y entonces el mariachi estuvo guardado por una semana. Y entonces el día que ya más o menos se suponía que sí se iba a probar y que había todas las posibilidades, aunque nunca se sabe, pero bueno, se corrió el riesgo y los mariachis se prepararon, pero se escondieron por ahí, y cuando ya declaran al mariachi música de cuerdas, canto y trompeta, Patrimonio de la Humanidad, y que le dan la palabra al secretario de Cultura para que hablara, creo que 2 o 3 minutos, cuando termina de hablar, entra el mariachi tocando el son de la negra ante el asombro pues de todas las gentes de la UNESCO, que son actos muy formales y muy serios, y con esta alegría del mariachi y este estruendo de las trompetas, pues fue un escándalo, ¿no? Pero fue muy bien visto, y bueno, a partir de entonces ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el caso del Patrimonio Cultural Inmaterial de Jalisco, independientemente del mariachi, actualmente quiero informarles que hay 748 manifestaciones culturales inscritas en el inventario estatal, y están en espera 1000 fichas que requieren de una mayor información para poder inscribirlas, si es que es el caso. Como les decía, siempre se requiere que lo soliciten los portadores. O sea, no puede solicitarlo una autoridad. Por ejemplo, hace poco nos llegó la solicitud de la Cámara de Restaurantes de Puerto Vallarta para que se hiciera Patrimonio Cultural Estatal la comida fusión de Puerto Vallarta, porque es una comida muy importante que está teniendo mucho éxito, la comida de Puerto Vallarta, para hacerse Patrimonio Cultural Inmaterial. No fue aceptado porque quien debe solicitarla es las cocineras o aquellos que saben las recetas y que sea comida tradicional realmente de Puerto Vallarta, no la comida fusión, porque es lo contrario de lo que se trata, precisamente. Entonces, se tiene que tener la solicitud por parte de los portadores. Esto es muy difícil lograrlo. Por eso, de los patrimonios culturales nacionales, la mayoría tienen problemas para su salvaguardia. Por ejemplo, las pirecuas, todos desunidos, los parachicos, solamente el guardián de ellos es el que trabaja, sin apoyos municipales. Es decir, es muy difícil tener una representatividad realmente para luchar por la salvaguardia de una manifestación cultural. Ahora, hay una diferencia entre salvaguardia y preservación o conservación. Un edificio se conserva, ¿y quién debe ordenar que se conserve? Pues los arquitectos, los doctores en arquitectura, porque son los que saben que ese edificio, por ese estilo arquitectónico, debe ser conservado, o porque en ese edificio se firmó el acta de independencia, por razones históricas debe ser conservado. Entonces, quienes mandan en el patrimonio edificado son los que saben, o sea, los especialistas, o sea, los arquitectos, los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos. Pero, ¿quién manda en el patrimonio cultural inmaterial? El pueblo, porque es popular, porque viene de pueblo, porque el pueblo es el único que decide si conserva una tradición o la quita, o si la crea. Una tradición se crea no por decreto del ayuntamiento o del gobierno del estado, tampoco se conserva por decreto y menos se extingue por decreto. Es el pueblo el que va a decir hasta cuándo va a llevar a la Virgen de Zapopan el 12 de octubre. Dentro de 50 años a lo mejor sigue esta tradición, a lo mejor no, pero una tradición se va debilitando poco a poco. Es decir, no de la noche a la mañana, eso no puede suceder. Ahora, como el patrimonio cultural inmaterial está vivo, está en constante transformación. O sea, la cultura no es estática, nunca ha sido estática, y ahora
menos. Todo está en constante transformación. Entonces, la gente se apropia de otras culturas, de otras comidas, por ejemplo, de otros bailes, y con el pasar del tiempo se legitiman como patrimonio. O sea, hay música que llegó para quedarse y que sigue vigente. Las grandes obras de la música clásica de Beethoven o de Vivaldi, pues muchas ahí están. Muchas otras de las músicas mexicanas están presentes en el imaginario de los mexicanos. Muchas otras han llegado y se han ido. O sea, tiene que tener un valor para que se convierta en patrimonio. Entonces, en el caso de Jalisco, solamente después de inscribirlo en el patrimonio, se hace la declaratoria municipal como patrimonio cultural, o regional o estatal. Hasta este momento todavía no hay regionales, porque la comisión no ha estudiado los casos. Por ejemplo, los paistles es un ejemplo que podría ser regional, porque es una danza que está en Tuxpan, pero también en Gómez Farías, por ejemplo, o la cuachala, que es un platillo de los nahuas, también podría ser regional. Sin embargo, todavía no se hace ninguna declaratoria regional. Estatal solamente llevamos dos, que es Rapavillameta, que es la isla de los huicholes, que está en Chapala, en la isla de los Alacranes, y el tendido de Cristos de San Martín Hidalgo. Son dos patrimonios culturales que ya están declarados patrimonio estatal. Y hay en trámite, hay otros más que probablemente salgan, no sé si en este gobierno o en el que entra, pero sería la chirimía, la charrería, el mariachi, los sones y jarabes, las fiestas guadalupanas de Puerto Vallarta y los tololos y las coloradas de Gómez Farías. Muchas veces hay muchas solicitudes en la Secretaría de Cultura de municipios que quieren que una manifestación cultural de su pueblo sea estatal. Y realmente a veces no se justifica, porque son patrimonios muy locales que realmente no son representativos de Jalisco. En otros casos sí, está en proceso de estudio, por ejemplo, todas estas que les he mencionado. Y hay otros patrimonios culturales de la humanidad en Jalisco, como ustedes saben, el Cabañas, pero eso es en otra categoría, no de patrimonio inmaterial, el paisaje agavero, y desde luego el camino tierra adentro. Entonces, Jalisco y nuestro país pues son de los más favorecidos que tienen patrimonios culturales que son de la humanidad. México, después de Colombia, es el país que más patrimonios culturales inmateriales tiene de esta región de Latinoamérica. Una vez que se inscribe en el inventario y que se declara patrimonio estatal o patrimonio nacional o patrimonio de la humanidad, se tiene que hacer un plan de salvaguardia en el patrimonio inmaterial. En otros, como el paisaje agavero, le llaman plan de manejo. El plan de salvaguardia tiene que hacerse para comprometerse principalmente los portadores de la tradición a hacer lo que diga ese plan. Por eso el plan es hecho por los portadores, junto con los académicos, junto con el gobierno, con todas las fuerzas, digamos, de la población, donde ese patrimonio se da. Entonces, en el caso de Jalisco, el más visible es el mariachi. Como les decía, se llama el mariachi música de cuerdas, o sea, es patrimonio cultural el mariachi tradicional, el original, el que no tenía trompetas. Canto, o sea, los cantos del mariachi también son patrimonio. ¿Cuáles cantos? La canción ranchera, el corrido, el bolero, la balona. O sea, los cantos del mariachi son patrimonio. Y trompetas, es decir, el mariachi moderno. Entonces, todos los tipos de mariachi son patrimonio. No hay un mariachi estándar. Quizá el mariachi moderno, el de trompetas,
pues es el que todo el mundo conoce, es el mariachi estándar. Los arreglos de la música de mariachi, bueno, pues el Vargas fue el que se posicionó como el líder, y todos los demás mariachis copiaron los arreglos del Vargas, incluso muchos sones como el de La Negra, que está registrado por Vargas y Fuentes, pues es el registro del arreglo, pero no de la autoría del son, ¿verdad? Entonces, por eso son más estándar los mariachis modernos que los tradicionales. Los tradicionales tocan repertorios de su región, visten diferente, con indumentaria muy diferente y con estilos diferentes e instrumentos diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando de mariachi, pues en Michoacán le agregan el arpa, y en el sur los altos de Jalisco la tambora, en Zacatecas también, o la tamborita en el estado de Guerrero, o en Michoacán la tarima, sobre la que se zapatea y que se convierte también en un instrumento del mariachi, porque es la percusión del mariachi. Entonces, como el mariachi es el patrimonio cultural inmaterial de Jalisco más visible en nuestro estado, en la República y en la humanidad, les traje un video de 9 minutos que forma parte del expediente que se presentó a la UNESCO. Es en español, aunque toda la documentación de la UNESCO se presenta en inglés y en francés. El video está en español y es un repaso rápido a la historia del mariachi. Luego del video continuamos para decirles qué ocurrió después de ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. Los invito a ver el video. El mariachi es una manifestación cultural expresiva creada por grupos de diferentes orígenes que viven en circunstancias sociales y económicas diversas, algunos desde su región de origen, otros desde su situación de migración y transtierro, otros en su condición de descendientes de las regiones mexicanas, y en forma reciente han surgido grupos que adoptan al mariachi para conformar nuevas identidades en diferentes partes del mundo. Hay muchas versiones sobre el origen del mariachi. Los grupos de mariachi nacen en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Según yo, el mariachi llega al lado de los cañones en la conquista, en el siglo XVI. La función del mariachi es el reforzamiento de las identidades regionales y de la mexicanidad dentro y fuera de México. Es un elemento de cohesión social de músicos y audiencias. Actualmente, el mariachi emerge de sociedades complejas y diversas. Hay mariachis indígenas, mestizos de variados ámbitos rurales y los que se conforman en contextos urbanos. El arpa ya no se ocupa, hay pocos mariachis que la ocupan. Para mí, que la trompeta más bien la introducen los mariacheros en Garibaldi para que los escucharan los del otro lado del par vial. Fue en XCW, don Emilio Azcárraga, que le sugirió a los mariachis que metieran trompetas para darle más sonoridad. Una etapa nueva en la que se va incorporando no solo el sonido, sino nuevos arreglos. Otro cambio importante, la vestimenta, es que ellos iban con guaraches de ahí de Cocula al DF, y cuando muchos llevaban un pantalón de drill en vez de calzones de manta, y ya llevaban una camisa de manta y un moñito y un sombrero ya no de soyate, que el soyate era lo más económico, no sé, sino de palma, de esos de zaguayo, ya más sofisticados. Y bueno, otro cambio muy importante es también que al viajar a la Ciudad de México, los mariacheros van reforzando los grupos, en vez de 5 músicos ya tienen 7, y luego ya también el cine los empieza a contratar y requieren ellos de otras vestimentas, van cambiando de vestimenta y cada vez se ponen más guapos, porque ya van a dar una imagen a nivel internacional.
El mariachi moderno es el resultado de un proceso de cambio de la música mexicana tradicional, el cual ha tenido mayor impacto en diversas naciones y ha sido del interés de artistas, cantantes, arreglistas, compositores y promotores de la industria de la música mexicana. El mariachi tradicional es una práctica que atañe a las identidades regionales, reconocidas por los músicos ejecutantes de instrumentos de manufactura artesanal. La música del mariachi transmite valores en el respeto del patrimonio natural, de las regiones y de su historia a través de la lírica popular de los sones. Las letras de la música que interpreta el mariachi tradicional refleja los procesos agrícolas tradicionales, las creencias y las costumbres de las sociedades del México rural. Los valores se dividen en dos formas, antes y después de la vida agrícola. Con la reforma agraria durante el sexenio del presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, se manifiesta una revalorización de la vida del campo ante la migración a las ciudades y, por consiguiente, el inicio de nuevas prácticas culturales urbanas con cierta nostalgia por el pasado y por la vida ranchera. Es aquí un periodo político en el que se fortalece la identidad nacional. La tradición del mariachi en los Estados Unidos, más que nada, es una tradición que la gente usa para identificarse como mexicano. Para mí mariachi es la más bella, es lo máximo. Veíamos que allá en la capital ya la gente comenzó pues con el mariachi tan agresivamente a impactar en la sociedad, entonces nosotros dijimos, ¿por qué solo en la capital y por qué no también en nuestra ciudad? Aunque no hablan español, no se siente la música, se siente si es una canción de amor, si es una canción de su tierra, si es una canción de felicidad. Es muy hermoso ver un mariachi dándole a la chica la serenata. Eso se va implementando poco a poco. Uno que quiere estudiar, que quiere aprender en verdad lo que es la tradición, tiene que venir aquí para ver. El mariachi, esta cultura maravillosa del mariachi, pues esto vaya difundiéndose en todo el mundo. Yo quiero aprender más, quiero tocar como dicen que tocan los hombres. El mariachi como lenguaje de las culturas mexicanas ha sido un vínculo de comunicación en las sociedades de las diversas épocas de nuestra historia. Ha sido un medio para comunicar valores y sentimientos de las identidades mexicanas a través de su presencia física, los registros fonográficos y cinematografía. A partir de que ha sido considerado símbolo de México en el mundo, ha contribuido a mantener los lazos de los mexicanos que radican en otros países con su región. Así también, la música de mariachi ha sido un medio para que los extranjeros conozcan la historia y tradiciones de México.
como ven, el son de la negra, que pues todo mariachi que se precie de serlo debe saberlo tocar. El son de la negra tiene muchos misterios porque nadie sabe quién lo compuso. Hay muchas hipótesis. Dice Jesús Jauregui, uno de los principales investigadores, que se compuso entre 1812 y 1850 y tantos, que es cuando había una feria en Tepic muy importante y que se podía presumir de traer un rebozo de seda de Tepic. Ese rebozo podría haber llegado en la nao de China o sería un rebozo de Santa María vendido en Tepic. No se saben muchas cosas, entonces es un son con muchos misterios. Pues, ¿qué ocurrió después de que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad? Se hizo un plan de salvaguardia, que es este librito, pero este plan de salvaguardia está en constante transformación, como el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, que están siempre transformándose. La salvaguardia quiere decir que no lo ponemos dentro de una vitrina, de un capelo, como que no queremos que le dé el aire. No, eso no es posible en el patrimonio cultural inmaterial. En un edificio sí, hay que cuidarlo, hay que restaurarlo, hay que apuntalarlo, pero en el inmaterial no. Es decir, está expuesto a ser contaminado por el turismo, por las influencias de otros países. Entonces, eso se llama salvaguardia, a diferencia de lo que sería la preservación en el caso de una casa o de un patrimonio mueble. Entonces, a partir de que fue nominado Patrimonio de la Humanidad, se instaló la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi el 1 de septiembre del año 2012. Esa CONASAM, Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi, la preside el secretario de Cultura de Jalisco y está formada por 40 personas. Todos son músicos, funcionarios de gobierno, de los 3 niveles de gobierno. Claro, están los ayuntamientos mariacheros como Cocula, Tecalitlán, Guadalajara, Tlaquepaque, y hay también promotores culturales, hay arreglistas, hay académicos, y se reúne la CONASAM 2 veces al año para darle seguimiento al Plan Nacional de Salvaguardia del Mariachi. Este Plan Nacional, que fue el original, se cambió ya con un taller que nos vino a dar el Crespial de la UNESCO. El Crespial es el organismo que tiene la UNESCO para el PCI en Latinoamérica, y entonces se hizo este Plan Nacional de Salvaguardia del Mariachi. Es un documento muy amplio en donde están plasmados los objetivos del plan, a qué plazo se debe realizar cada una de las acciones que están aquí, quiénes son los encargados de realizarla. Está todo muy claro cuál es el sistema cultural del mariachi, porque el mariachi no solamente son los músicos que tocan, también son los bailadores que bailan, son las señoras que hacen la comida en el pueblo, que adornan con papel picado la plaza para el fandango. Es todo un sistema cultural. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este plan? Bueno, primero, realizar acciones que beneficien a los propios portadores. Entonces, aquí tiene que ver con espacios, becas, festivales, grabación de discos, etcétera. El segundo objetivo es la creación de políticas públicas institucionales para apoyar a los portadores de la tradición. En este caso es lo que el gobierno, los 3 niveles de gobierno hagan. Yo creo que para la salvaguardia del mariachi, quien más está haciendo es el gobierno de Jalisco. No estamos haciendo lo suficiente, es poco lo que estamos haciendo, pero somos los que más estamos haciendo, digo, comparados con Michoacán, Colima, Nayarit, que son la región nuclear del mariachi, y desde luego el gobierno federal. Y el tercer objetivo sería la investigación, o sea, la parte académica. Aquí, en este objetivo, estamos rebasados, se ha hecho más de lo que el plan ha postulado como metas.
se han hecho cantidad de libros y nuevos discos de mariachi, gracias a que el Colegio de Jalisco cada año hace un coloquio internacional al que asisten investigadores, pues ya vienen de 5 países y se publica anualmente la memoria de ese coloquio. Entonces ahora ya no nada más escriben sobre el mariachi Álvaro Ochoa del Colegio de Michoacán o Jauregui de Lina, ahora ya son muchos investigadores jóvenes en donde están consignando todas las experiencias de mariachi en el mundo. Se han consignado ya en esos libros, por ejemplo, la presentación de la ópera de mariachi que se produjo en Texas y que se estrenó en París, o el fandango que se le hace a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre en la Catedral de Notre Dame. Las experiencias de mariachi en todo el mundo se están consignando en esos libros. Entonces, este año, por ejemplo, se presentaron 14 entre libros nuevos y discos. Otro de los objetivos es la transmisión de esta tradición a las nuevas generaciones. En esto también se ha rebasado, porque ahora hay escuelas de mariachi, desde luego en Guadalajara, en todo el estado, hay talleres en toda la región de Tierra Caliente, en la Universidad La Salle, en Torreón, por ejemplo, en Querétaro, en el estado de Guerrero, en todo el país prácticamente ya se están dando clases de mariachi, principalmente pues en la región mariachera. Y por último, los medios de difusión, ahí sí estamos muy bajos, porque como no es una música comercial que guste ahora, entonces no la tocan, aunque la ley dice que el más del 50% del tiempo debe dedicarlo a música mexicana, pues los medios de difusión dicen sí lo dedicamos, tocamos la música grupera, que es mexicana, pues sí, claro, pero ya las bandas ahora están tocando canciones de mariachi arregladas a esa música de banda, ¿no? Que lamentablemente entonces habrá que hacer alguna legislación que obliga a la música tradicional mexicana. Entonces, sí, aquí por ejemplo el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión sí ya puso una barra de programas de mariachi todas las noches, por ejemplo, mariachi sinfónico, mariachi tradicional, mariachi moderno. Entonces, yo creo que en general la salvaguardia del mariachi pues está caminando bien. En las reuniones que tenemos en México con el INA, con la Dirección de Patrimonio Mundial, en donde se revisan los 8 patrimonios, un ejemplo siempre que le dan a los demás pues es el mariachi y los voladores, que son los que van, digamos, a la cabeza. También la gastronomía. Entonces son esos 3 patrimonios que sí se están trabajando. Cada uno trabaja de muy diferentes maneras. El mariachi, pues es a base de la Comisión Nacional del Mariachi y del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional que se hace cada año en Guadalajara, y el que hace la Cámara de Comercio también, que es el internacional, al que vienen mariachis de todo el mundo. La charrería también está trabajándose muy bien, apenas fue nombrada el año antepasado y eso lo manejan en México. Eso no lo lideró Jalisco, lo lideró la Federación Nacional de Charros. Entonces, pues en general yo creo que hay buenos pasos que se han dado en estos primeros años del Mariachi Patrimonio de la Humanidad. Ojalá y los próximos gobiernos federal y estatal y municipales pues sigan adelante con esta tarea y pueda haber mariachi para un rato más. Yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Bonilla. Pues si dentro de los asistentes tienen alguna pregunta para el licenciado, es el momento de hacerla. Mientras se animan, yo quisiera hacer una pregunta, licenciado. ¿En qué momento y cómo se da la integración de la mujer al mariachi? El mariachi, como muchas tradiciones mexicanas, es masculino, es machista en su origen. Entonces, durante muchos años, pues, el mariachi fue masculino. Lucha Reyes, cantante jalisciense,
Fue la primera mujer que se animó a cantar en aquel mundo de hombres y de machos y de charros, y se abrió camino, y como todas las mujeres de ese tiempo, pues es de un gran valor, porque tiene, igual que Frida Kahlo, que Pita Amor, en fin, todas las mujeres que se abrieron paso en ese segundo cuarto del siglo XX, yo creo que fueron muy importantes. Y entonces la UNESCO ahora está pidiendo precisamente a todos los patrimonios que incorporen al sexo femenino en todas las actividades. Empezó a haber mariachis de mujeres, hay consignados en la historia, en los años 40 y 50. Hay actualmente ya muchos mariachis de mujeres, incluso acaban de venir uno que se llama Las Bellas, de California, Estados Unidos, y nos acaban de reportar, porque bueno, la gente manda cartas y dice: prohíbanles a un grupo de mujeres que están cantando en Nueva York canciones mexicanas y que se están nombrando mariachi y están cantando a capela, y son como 10 mujeres, deben prohibirles. No, pues ¿cómo les vamos a prohibir? ¿Quién? ¿Con qué derecho? Pero ya se están incorporando, realmente hay muchos mariachis de mujeres. Bien, ¿podemos pasar el micrófono? Sí, buenas noches, felicidades por la presentación y por toda la información. Sobre la duda o el debate sobre el origen del nombre que siempre se ha establecido, sobre si es de la palabra francesa mariage o si viene de otro lado, no sé si siga el debate o ya se aclaró o ya en forma definitiva tiene una explicación sobre el origen del nombre. Y la segunda es si realmente a Cocula se le puede considerar, en base a la canción y a los antecedentes, como dice la canción de Cocula es el mariachi, si se puede considerar realmente un pueblo en donde sea de las principales cunas realmente del mariachi. Gracias. No, la palabra mariachi desde 1630 está consignado un pueblo llamado Mariachi en Nayarit, que luego desapareció. Hay muchos niños registrados con acta de nacimiento en ese pueblo de Mariachi y también en Guerrero. Pero independientemente de los nombres de esos pueblos, eso de que venía de la palabra francesa mariage ya quedó descartado, precisamente porque un francés, Jean Meyer, un historiador muy conocido y muy reconocido, descubre la carta de Rosa Morada en 1852. Esta carta, o sea, antes de la presencia de los franceses, esta carta era una queja que hacía un sacerdote de Tepic, donde le decía a la diócesis que pues eran un grupo de borrachos que molestaban y que no dejaban dormir, y llamados mariachis. Entonces, sí, a lo mejor los franceses iban a algunas bodas aquí en nuestro país y tocaban mariachis, pero eso ya quedó descartado. Todos los académicos ya lo aceptaron. En las reuniones de la Comisión Nacional del Mariachi todo esto se discutió y hay muchos puntos de vista diferentes que al principio había y que ahora ya quedó eso totalmente aclarado. Entonces no viene de la palabra francesa, ya existía. Y en cuanto a lo de Cocula, no, pues Manuel Esperón lo dijo, ¿verdad? De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco, afamados por entrones, por eso traen pantalones. No, esta canción tuvo un gran éxito. Y bueno, está en el imaginario colectivo, y lo que pasa es que los mariachis a principios del siglo pasado, comenzando por el cuarteto coculense, el de Justo Villa, que fue a cantar en las mañanitas a Porfirio Díaz, el de Concho Andrade, el de Cirilo Marmolejo, llegaron de Jalisco, del sur de Jalisco. El cuarteto coculense pues se llamaba coculense, y entonces en la Ciudad de México se creó una imagen de que venían de Cocula. Entonces Manuel Esperón dijo, pues decimos que de Cocula, pero no es así. Sí, el mariachi es de Cocula, efectivamente, pero también es de todo el sur de Jalisco, y también es de Colima, y también es de Michoacán, y también es de Nayarit. Esa es la respuesta. El mariachi no tiene acta de nacimiento, o sea, no nació en una fecha y en un lugar.
es un origen multirregional, es el occidente de México y hay mariachis desde hace más de 200 años. Primero eran dos, un violín y una guitarra, y luego fueron creciendo y se transformó, o sea, y cada región cultural tiene su estilo, su repertorio, sus instrumentos. ¿Es anterior a la colonia? ¿Mandé? ¿Es anterior a la colonia? No, es en la colonia. Es en el virreinato cuando los mariachis comienzan. Claro, porque los instrumentos son europeos, claro, excepto el guitarrón, pero vienen de Europa. Y aquí lo que se hace, como el mestizaje en todos los aspectos, o sea, es juntar, fundir y crear, ¿no? Entonces nace una nueva música y el mariachi se convierte en símbolo musical de México en el mundo por muchas razones. Su flexibilidad, los instrumentos son cargables, los músicos de mariachi son capaces de tocar trova yucateca, un son jarocho, la quinta de Beethoven, es decir, es muy fácil para los mariacheros tocar, por eso se hizo tan popular. Y como llamó la atención, porque era una música que venía de provincia, en la capital, entonces los empezaron a invitar a las fiestas de la sociedad en la Ciudad de México, al gobierno, y se posicionaron rápidamente como la música de México. Claro, ya con las trompetas, a partir de los años 30, pues empezó a sonar más fuerte, y desde luego que el Mariachi Vargas fue muy importante, igual que el ballet folclórico de Amalia Hernández, porque llevaron el mariachi al mundo. Incluso hubo un momento en que había 3 mariachis Vargas, uno en Argentina, otro en México y otro en París, porque era tan famoso, tan importante que todo el mundo lo quería, ¿no? Y la misma película con Jorge Negrete, pues cuando llega a España Jorge Negrete, un escándalo, al ser recibido allá, por la fama, por la gran taquilla que había producido esa película, ¿no? Había una pregunta más. Bien, pues mi comentario es de que definitivamente Jalisco es el principal lugar en donde nació el mariachi, puesto que habiendo escuchado a los nayaritas muy recalcitrantes, no, el mariachi es nativo de aquí, de Nayarit, nada más que recordemos, vayamos un poquito atrás y recordemos de que Nayarit era parte de Jalisco y Colima era parte de Jalisco, ¿no? Entonces, pues les guste o no les guste, en Jalisco nació el mariachi, así de sencillo. Pero fíjese, así es. Sí, pero fíjese, los de Michoacán están enojados, ¿eh? Fíjese que acaba de pasar en el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, en el fandango que ellos hacen en el edificio de la Secretaría de Cultura, más de 200 músicos bailando y cantando. Es en un convivio que ellos hacen cada año, y entonces se nos colaron 3 trompetas. Y entonces, pues se enojaron los tradicionales y se salieron a bailar enfrente de la Secretaría de Cultura. Y entonces yo hablé con las trompetas y les dije, comprendan que es de puras cuerdas. Me estás corriendo. No, solamente que comprendan. Y ya, bueno, se fueron. Entonces ya salí a los músicos a decirles, pásenle, ya no hay trompetas. O sea, como una guerra de identidades. O sea, es una tontería, pero a veces han realmente tomado las cosas de esa manera, ¿no? Como si las trompetas, qué barbaridad, si tienen más de 80 años, son una tradición, ¿no? Vamos a la última pregunta. Sí. Bueno, Nacho, yo quería consultar esto, tal vez posteriormente hacerlo de manera más amplia. Yo pues he estado metida en la cuestión del danzón desde hace 30 años y hace como 10 años propuse en la Ciudad de México que se considerara un patrimonio intangible. No tuve éxito y lo iniciaron también en Veracruz. Ahí les dijeron que pues no es veracruzano únicamente, y yo me contacté con los cubanos, a los que conocía por el Festival de Danzón La Habana, y decían que ya lo tenían ellos, pero no hay nada registrado. Yo pienso que debía ser un patrimonio compartido con Cuba y México, como es el tango con Uruguay y Argentina. Pero luego me acerco para tomar datos de aquí. Sí, yo creo que tienes razón. Mira, si la candidatura la presenta México y Cuba,
yo creo que hay muchas posibilidades de que se acepte. El problema es que ahorita en la UNESCO hay fila de patrimonios esperando, y México es de los que más tienen, junto con Colombia, entonces pues ya no quisieran tanto, ¿no? Ahorita están en espera, por ejemplo, la romería a la Virgen de Zapopan, pero si lo presentan los dos países como un patrimonio de esta región del mundo, pudiera ser, y yo creo que tiene todas las posibilidades. No hay tantos patrimonios musicales así, está el tango, por supuesto, está el fado, que también se aprobó de Portugal. Cuando se aprobó lo del mariachi, se aprobó también el fado. Entonces, hay patrimonios musicales y están queriendo ahorita hacer una reunión mundial de patrimonios mundiales musicales. Pues, yo creo que es el momento voy a hacerlo, pensando también en que pues actualmente en toda la República Mexicana hay grupos bailando danzón, y la otra cosa muy importante que ahorita escuché de ti, para salvaguardar lo que es el danzón tradicional, clásico, porque cada vez le van cambiando, le van poniendo otra música, otros adornos, y bueno, tienen su derecho, pero hay que conservar lo que es realmente el patrimonio. Gracias. Sí, lo importante es conservar la esencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de las calandrias, ¿sí? Que fueron suspendidas, no por decreto, pero sí se transformaron en eléctricas. Sí, es un ejemplo de cómo el patrimonio se transforma, pero en ese caso los caballos son esenciales. Claro, no hay que tratar mal a los caballos, pero se pueden hacer modificaciones para que no se traten mal y sigan las calandrias, ¿verdad? Sin embargo, pues está suspendido ese. Bien, pues muchas gracias al licenciado Ignacio Bonilla Arroyo por haber estado en esta sesión de apertura de los festejos del mes de septiembre en esta Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, que se perfila en la última semana a cumplir los 154 años de existencia. Y como lo dijo él, con esta sesión que la he presentado el día de hoy, cumple con este compromiso que tiene cada uno de los integrantes de nuestra institución en hacer un aporte significativo hacia la cultura y hacia la ciencia a favor de este Estado. Y bueno, creo que uno de los puntos que nos unen a todos quienes integramos aquí la Benemérita es precisamente la parte del patrimonio, tanto cultural como natural, y en este caso la sesión de hoy sobre el patrimonio cultural y material, sin lugar a dudas, nos orienta hacia eso. Sobre los eventos que siguen, quisiera invitar a ustedes un par de eventos que somos los que tenemos en el transcurso de los próximos 8 días. Este sábado tenemos una salida interpretativa a Huachinango, a la ciudad de Huachinango, con uno de nuestros consocios, que es originario de ahí, el maestro Gorgonio Ponce. Él va a estar ahí orientándonos en esta salida. Quien guste acompañarnos, la salida es sábado a las 8 de la mañana, ya se ponen de acuerdo con Rosy. Ha sido parte de la costumbre que tenemos ahora en esta directiva, de que los consocios puedan interpretar su lugar de nacimiento, y en este caso el lugar de nacimiento del maestro Gorgonio es Huachinango precisamente, y en ese sentido vamos a poder disfrutar de ese recorrido, y también para la próxima sesión académica aquí en la Casa Sede, el próximo martes 11 de septiembre, pues tenemos la presentación de un libro ligado a la parte de la independencia, ese libro que se intitula Consumación de la Independencia Mexicana. Otra cosa que agregar, agradezco a todos ustedes su presencia, nos anima mucho a seguir con estas actividades y con este diálogo que nos permite conocer mucho de nuestro territorio, mucho de nuestro patrimonio. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenas noches.